Bueno, a leer sobre el tercer mensaje de Zacarías, en el primer grupo del exilio. Eh, este mensaje básicamente incluye los cinco capítulos del 9 al 14. Para algunos comentaristas pareciera que o no están a veces ni muy convencidos que fue escrito por Zacarías. Cambia su estilo, cambia su mensaje, cambia todo, es como un punto aparte. Unos dirían que debería ser catalogado como un segundo Zacarías, algo porque cambia todo en relación a los ocho primeros capítulos. Y básicamente se concentra en mensajes que tienen que ver con el Mesías, con el futuro, deja hablar de las promesas para su pueblo, básicamente. Solamente los primeros versículos del capítulo 9 tienen que ver con que ya el templo está reconstruido, donde Dios se hará cargo de los enemigos que le hicieron daño a, a su pueblo. Y aquí para adelante, básicamente, eh, se habla de la primera venida del Señor Jesucristo. Del 9 al 11 básicamente se refiere al reino mesiánico. Y del 12 al 14 hace más referencia a la segunda venida, aquí hay un error, eh, del Señor Jesucristo. Aquí me perdonan la letra, no he tenido tiempo ahorita de, de arreglar mucho las diapositivas, así que hoy les pido disculpas por eso. Y vamos a empezar a mirar algunos pasajes que tienen que ver con lo que les estoy mencionando básicamente en cuanto a profecía que está escrita en este libro y que solamente se ve hasta la primera venida del Señor Jesucristo. Vamos a sacar solamente algunos versículos de estos capítulos en donde son los más representativos o donde más se resalta. Zacarías 9:9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Y esto lógicamente nos lleva y nos ubica precisamente en el Mesías tan anhelado, que es el que viene en forma a hacer justicia, a salvarnos, en forma humilde, y que tiene la característica de que entra a Jerusalén en un pollino o en un asno recién, o sea, de bajo tiempo de nacido. Y aquí esto lo confirma Mateo, que hemos mirado este libro de Mateo, estamos estudiando también Mateo. Y aquí nos habla que dice precisamente: llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Y aquí vemos el cumplimiento de esta profecía que fue dado muchos siglos antes, eh, por parte del profeta Zacarías. En Juan 12, 14 al 16 dice: Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la escritura. No temas, hija de Sión, mira, aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Y me gusta la parte de Lucas porque muchos podrían decir: no, pues es que muchos ya sabían esta parte de la escritura y pues hicieron el montaje para que se pareciera al Mesías tan anhelado. Pero como vemos aquí, los mismos discípulos ni sabían en ese momento y se acordaron, ni entendieron por qué pedía un burrito para entrar a Jerusalén. Y esto nos muestra no solamente la humildad de Jesús. Habitualmente los reyes, los príncipes, todo el mundo utilizaba, y hasta la fecha utilizan caballos en las posesiones de la realeza, eh, como símbolo de poder, de furia, de guerra. Y más bien el burrito representa, o los asnos, que era el animal habitual cuando se iban a hacer tratados de paz, se utilizaban algunos asnos. Y Jesús vino fue no en plan de guerra, en el ámbito material, sino espiritual, pero sobre todo venía en plan de servicio, en plan de humildad, en plan de paz. Así que vemos aquí que así lo había preparado Dios y así lo cumplió su Hijo Jesucristo. Zacarías 11, del 12 al 13 dice: Les dije, si les parece bien, páguenme mi jornal.
De lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Valiente precio el que me pusieron. Y esto está en Zacarías, precisamente. Sabemos que 30 eh, monedas de plata fue lo que pagaron a Judas por Jesús. Y esto era un mensaje profético también que en su momento de pronto no se entendía qué quería decir. Sin embargo, tenemos que tener claro que era el precio precisamente de lo que valía un peón, un esclavo, y eso se menciona en el Éxodo 21 al 32. Dice, si el toro cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del toro deberá pagar 30 monedas de plata al amo del esclavo o de la esclava. El toro será apedreado. Pero ese es el precio de un esclavo, básicamente. Y ese fue el precio también que Dios había estipulado que tenían que pagar por la vida de Jesús. Y esto se lo describe también en Mateo 26 al 15, que dice, cuánto me dan y yo les entrego a Jesús, decía Judas. Y eso les propuso Judas a los sacerdotes. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, el mismo valor que podía costar un esclavo en la antigüedad. Así que vemos aquí que toda esta parte está en Zacarías y describe esta parte de la primera venida de Jesucristo. También en Zacarías 12:10 dice, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Y cuando habla precisamente el que ha sido traspasado, pues también es una palabra profética que se refería a Jesús. Sabemos que él fue traspasado por una lanza, que no rompieron ninguno de sus huesos, como también está profetizado, pero que iba a ser traspasado por una lancha y por una lanza, perdón. Y aquí precisamente lo que nos habla Zacarías por un descendiente de la casa de David. Dice Juan 19:36 al 37. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso, y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Y ese era Jesús, el traspasado que hablaba Zacarías. Romanos 11:11 dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera, más bien gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Y esto sabemos que el Señor precisamente vino a cumplir todas estas profecías, a que fuera traspasado por los mismos judíos, pero también se abrió la posibilidad, que era el propósito de él, salvar a toda la humanidad, a los gentiles, no solamente a los judíos y a los gentiles, y de alguna manera eh, es una, siempre hay una oportunidad para él, que fue lo que mostró a través de todas las palabras proféticas de Zacarías, que el pueblo judío siempre iba a tener una nueva oportunidad de salvación, y que además toda la salvación venía para toda la humanidad. En Zacarías 13:1 dice, en aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. Como vemos, estos, pues, estoy sacando solamente versículos sin meterlo en todo el contexto, solamente para hacerlo más ágil la enseñanza de lo que tenía que ver todos estos últimos capítulos de Zacarías. Ya cada quien podrá profundizar eh, en forma personal toda la enseñanza. Pero aquí precisamente nos habla de una fuente que lava el pecado, que tendrá que ser de la casa real de David para los habitantes de Jerusalén. Y básicamente la palabra que dice ese pozo es una fuente, un manantial que nunca deja de producir agua. Era más o menos la traducción que tiene. Y sabemos que se refiere precisamente a Jesús. Lo vimos cuando la mujer le pide agua de tomar y él le dice que el que tome de esa agua nunca más tendrá sed. Y aquí también en Juan 7:37 dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Y esto también lo muestra al final en su reino, en Apocalipsis 22, dice el Espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche diga, ven.
El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Dios siempre va a ser nuestro manantial, va a ser el que nos supla cuando tengamos sed. Así que esto lo venía anunciando desde el profeta Zacarías para su pueblo Israel. Zacarías 14:4 dice: En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste, y formará un gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Así que vemos que estos últimos capítulos, así como hablábamos de la primera venida, estos hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo, donde, como les decía, Él va a ser ese manantial, pero también va a venir como ese rey glorioso que va a partir en dos el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén, y, y habrá cosas completamente maravillosas. Su llegada ya no va a ser en un pesebre, ya vendrá con todo el poder, su fuerza para establecer el juicio sobre la tierra, y esto también lo describe este profeta Zacarías. En Jeremías 25 al 11, también otro profeta que hablaba sobre esto de lo que el Señor iba a actuar sobre los enemigos también de Israel. Dice: todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Como vemos, todas estas cosas eh, se cumplieron con estos profetas, estaban anunciados ya antes de que se diera este exilio a Babilonia, y todo al final se cumple como el Señor lo tenía planeado, y se cumplirá también en el tiempo perfecto del Señor. Esto lo anunciaron varios profetas, y el Señor lo confirmó a través de la historia. Hoy podemos conocer todo lo que pasó, y también nos da aliento de todo lo que pasará. Otro de estos profetas que habló fue Esdras, que habla precisamente de Zacarías, de Ageo, son los profetas que hemos estado hablando como reconfirmación de lo que Dios tenía planeado para hacer con su pueblo. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y los profetas estaban con ellos, ayudándolos. Y esto, como vemos, Ageo, Zacarías no solamente hablaron, se pusieron también los guantes, las botas, como dicen, estuvieron ayudando a la reconstrucción del templo, y estuvieron llevando siempre mensajes de Dios como instrumentos que él había escogido para darle aliento a su pueblo, esperanza, y no solamente a su pueblo, sino a toda la humanidad, de que el Señor castigará a sus enemigos, reconstruirá la nación, el templo, y les da una nueva oportunidad para que puedan estar con él en la eternidad. Esdras también dice así: los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción conforme a la palabra del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Idó. Terminaron pues la obra de reconstrucción según el mandato de Dios de Israel y por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Entonces, como vemos, toda la palabra siempre se cumple, todo lo que los profetas fueron anunciando, y lo que Zacarías también anunció, pues también se cumplirá. Decía el profeta Ageo, también dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo y su mensajero comunicó al pueblo el mensaje del Señor, que dice: yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso,
y era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Esta fecha coincide perfectamente con 70 años después de la salida de ellos de Jerusalén hacia Babilonia, y cuando precisamente ellos están terminando el templo, o terminando el templo del el tiempo de los 70 años que había dicho el Señor, que iba a reconstruir nuevamente la nación, y tal cual como lo dijo, perfectamente se cumplió. Y aquí vemos el valor de la palabra. Ya ayer hablábamos también de son las herramientas que el Señor nos da y que debemos conocer perfectamente para enfrentar al enemigo. Es la única forma de combatirlo, podemos decir, guiados por su Espíritu Santo, la que nos va transformando, la que nos va fortaleciendo y la que nos da esperanza. Así que, como dice Hebreos, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto solamente lo hace la palabra de Dios, la única forma de, de que nos escarbe nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Nos queda más herramienta que siempre adentrarnos en ella. Podemos terminar diciendo la palabra de Dios es viva porque vemos que no es una letra muerta, sino que tiene poder. Es activa, o sea, nunca deja de ser. En el momento que lo leamos, siempre hay un mensaje eh, para, para analizar, para recapacitar, para estudiar, y siempre va transformando, y al final y al cabo sabemos que tenemos la certeza de que prevalece. Ha, ha sido escrita por hace miles de años y sigue estando activa, sigue transformando, sigue modificando nuestro carácter, nos sigue fortaleciendo y nos sigue dando esperanza como lo hizo con el pueblo de Israel. Así que ya hoy vemos, en este momento de la historia que estamos leyendo, que el templo fue reconstruido, que el pueblo regresó, que tuvieron épocas de paz, de tranquilidad, de que los enemigos eh, fueron juzgados. Todo lo que el Señor dijo, si ustedes analizan casi los 8 o 9 primeros versículos casi de este capítulo 9, ven que todos los pueblos que menciona que iba a desaparecer por haber eh, abusado o enfrentado a Jerusalén, pues desaparecieron del mapa, no existen, fueron juzgados y quedaron para el olvido. Así que vemos la certeza de la palabra del Señor, siempre se cumple, y al final eh, reconstruye todo lo que quiera reconstruir, siempre da oportunidades eh, con ese Salvador que envió, y como dice, todos los detalles que a veces parecen eh, de poca importancia, como el hecho que entre en un burrito, en un asnito, como le quieran llamar, todo el Señor lo cumple a cabalidad.